Chile queda fuera de la gira por Latinoamérica que está haciendo el presidente electo. Bueno, lo que no es ni chicha ni limonada es tus contenidos, porque eso no es ni periodismo, ni siquiera es dar información. Esto se llama palangrismo. Tú estás tratando de satisfacer la opinión o la forma de pensar de un grupo de venezolanos bastante voluminosos que están en Chile y que están bien desinformados, que están engañados, que han sido mentidos y que tú te aprovechas de ello para, a través de estas plataformas, monetizar y ganar dinero. Lo primero que hay que decir es que la oposición venezolana, nuestra oposición venezolana, está secuestrada desde hace muchísimos años por una banda de delincuentes, peor que la que gobierna el país. ¿Tienes duda? Monómero, Citgo, las ayudas económicas, el dinero entregado por Estados Unidos, que eran dinero venezolanos en bancos en el exterior, lo recaudado en los conciertos y muchos otros recursos fueron desviados. Por ahí se corre el chisme, es una noticia que sí es noticia, no la que tú das, pero en todo caso no está confirmada completamente aún, que Donald Trump acaba de ordenar el retiro de los fondos de USAID que se le daban a ese grupo de delincuentes porque más del 98% fueron malversados. Debo recordarte, y esto sí es una noticia, que el FBI visitó en diciembre del 2023 el canal de televisión de autoexilados periodistas venezolanos que está en Miami, llamado EVTV, para determinar ciertos fondos que presuntamente fueron desviados por Juan Guaidó hacia esa emisora para apoyar la campaña de la señora Machado. Pero hay que ser muy limonada o muy chicha para creer que un pendón sacado de una caja de hace 6 meses antes de unas elecciones, un hombre totalmente desconocido, gris y sin ningún tipo de talento, va a lograr ganarle las elecciones al candidato de un partido que es una maquinaria electoral que nunca se para, que están los 365 días del año haciendo política en todos los 24 estados del país, en todo el territorio nacional, simplemente porque hay un grupo de venezolanos que creyó toda la mentira de la líder suprema de ese grupo dictatorial que está en la oposición, llamado el machadismo. Matemáticamente era imposible que Edmundo González Urrutia ganase las elecciones. Así que deja de estarlo llamando el presidente electo, porque no fue electo por el pueblo, no fue electo por la mayoría. Tal como advirtió Luis Vicente León 4 días antes de las elecciones, quien, por cierto, antes que vayas a decir que él es chavista, durante toda la campaña apoyó a Edmundo González Urrutia, dijo que él era uno de los candidatos que mayor opción había tenido en Venezuela. Cosa, por cierto, que no es verdad. Más opción tuvo Capriles Radonsky en su momento. Pero apoyando la campaña, eso fue lo que dijo. Sin embargo, advirtió que había que tener cuidado con el piso electoral del chavismo, que son más de 5,5 millones de votos y que era el 25% del padrón electoral y que teníamos que tener muchísimo cuidado por la abstención. Es muy, pero muy ignorante creer que con 42%, 43% de abstención en el proceso electoral y con ese chavismo duro, consolidado de más de 5,5 millones de votos, fuese a ganarle Edmundo González Urrutia, y muchísimo menos con las cifras que dio Súmate. Por cierto, hay que recordar que Súmate, que es de la señora Machado, ni siquiera pudo recolectar unas firmas para un referéndum revocatorio por allá en el 2004-2005 contra Chávez. Por cierto, también hizo un fraude allí, como lo acaba de intentar hacer ahorita en el 2024. Como también hizo un fraude en las primarias de la Machado, diciendo que llegaron a votar 2,5 millones de personas. En este fraude del 28 de julio, pretender hacer creer que el chavismo apenas sacó 3 millones de votos, por muy desgastado que pueda estar, y que Edmundo González Urrutia sacó casi la misma votación de Chávez en sus últimas elecciones poco antes de morir, eso solo se lo puede creer un ignorante que no maneja números. Por cierto, si me vas a hablar de las actas, estamos esperando poder ver todas las actas de la Machado, porque es que resulta que es falso que tú puedes hacer una auditoría ciudadana
de las mismas, porque si no tienes el número de cédula de alguno de los inscritos en la mesa, no puedes accesar, y es muy jodido tener 30.000 cédulas de identidad de 30.000 personas, que se encuentre uno en cada una de las mesas. Hablando de actas, ¿por qué no hay lo más importante en cuanto a ese tema? ¿Por qué la Machado no presentó en su página, que está registrada en Macedonia del Norte y que tiene más de 2 meses, o tenía 2 meses de abierta para el proceso, ante el proceso electoral, y que ya tenía data cargada con anterioridad? ¿Por qué razón no tiene un acta de totalización? Si lo más sencillo para uno poder hacer una auditoría es un acta de totalización, no la tiene. En cuanto a las actas en Venezuela, hay que recordar que la ley no en ningún momento establece que se publiquen actas, ni nunca en la vida se han publicado. Se han presentado los resultados a través de los boletines y se entregaron a los 9 candidatos que asistieron al TSJ, 8 de ellos de la oposición. Ellos son alacranes. Coño, qué cómodo, ¿no? El único sacrosanto es Edmundito y la señora María Corina. Pero, por supuesto, Maduro no es nada santo, ni tampoco los otros 8 candidatos, que, por cierto, uno de ellos está detenido por estar trabajando en la clandestinidad con María Corina Machado. Entonces, Carri, el Conde, Claudio Fermín, Luis Brito, Ratti, Bertucci, todo el mundo es sucio, es cochino, es vendido y es alacrán, menos la señora Machado y su pendón. Por cierto, hablando de alacranes, debemos recordar que nosotros no tenemos mayor presencia en el TSJ, ni en el CNE, ni en los otros poderes, por cuanto la señora Machado, como tenía secuestrada la oposición, ordenó que no se fueran a las votaciones del 2018 presidenciales ni a las subsiguientes que vinieron posteriormente. Resulta ser que, para quienes son muy ignorantes y no lo saben, es desde la Asamblea Nacional que se eligen los magistrados y los rectores del TSJ y del CNE. Si no tenemos presencia suficiente de diputados, ¿cómo carajo vamos entonces a tener mayor presencia en los otros poderes? Repito, fue por instrucciones de la señora Machado que no se podía ir a votar porque no se confiaba en el CNE. Sin embargo, después en el 2024 dijo que sí, que había ir a votar, para después decir del 28 de julio que no debíamos ir a votar. No es chicha ni limonada. Por cierto, debemos recordar que el abogado Edmundo González Urrutia dijo que el señor Urrutia sí quería asistir al TSJ y no lo dejaron. También hay que recordarles que los 3 secretarios generales, representantes de los 3 partidos que apoyaron a Edmundo González Urrutia, se presentaron al TSJ para decir que ellos no tenían en su poder las actas. Entonces, si ellos no tienen en su poder las actas no existen. Por cierto, también hay que recordar que María Machado sí se presentó al TSJ con anterioridad para tratar de rogar porque la habilitaran. Antes que vayan a desinformar con la situación de la publicación en la página del CNE de los resultados, hay información suficiente de que las mismas fueron publicadas y estuvieron prácticamente 24 horas publicadas hasta que hackearon la página de nuevo. Sin embargo, el CNE tiene ese pendiente y habría muchas otras formas de hacerlo que esa bendita página. Y estoy seguro que en su momento las van a publicar. Sin embargo, eso está pendiente con nosotros. Ahora, de ninguna manera eso elimina los resultados que se dieron. ¿Y por qué aquí hay un grupo importantísimo de la oposición que, a pesar de querer salir de este gobierno, no apoya a la señora Machado en su intención de lanzar una insurrección contra el gobierno? Muy sencillo, porque es un salto al vacío, porque el machadismo es igual que lo que se está viendo en Argentina con Macri o en Ecuador con Noboa, y no nos vamos a lanzar ese peligroso riesgo. Para ustedes, los que están en otros países, a ustedes no les importa realmente Venezuela, porque si les importaran, investigaran un poco más y se dejaran de llevar por las informaciones que suministran las plataformas baratas como esta que tú diriges.